encontrar en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo con el ánimo a tope y con las pilas recargadas para empezar la clase de hoy. Disculpen, es que he tomado clases de Huayno por internet y estaba practicando. Y a propósito de eso, un amigo me preguntó por qué me había metido a clase de Huayno. ¿Se acuerdan de que hace poco hicimos un programa que nos enseñaba sobre el ejercicio físico y que este es tan importante como el mental? Bueno, eso le dije a mi amigo, que estoy tomando clases de Huayno por el ejercicio físico, pero también para conocer más sobre nuestra cultura peruana. Vaya que no es fácil bailar Huayno, pero me divierte harto. Bueno, ¿tienen sus respuestas a la pregunta que se dejó pendiente en el programa pasado de comunicación? La pregunta era, ¿qué casos de discriminación conocen o han vivido tus padres o abuelos? Vamos a hacer juntos un pequeño recordatorio antes de responder a la pregunta. ¿Les parece? La otra vez leímos la primera parte del texto. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Se acuerdan? Muy bien. En esa primera parte aprendimos que la diversidad cultural hace referencia a la gran diversidad de culturas existentes en el mundo. ¿Recuerdan cuántas existen aproximadamente? ¿Qué dicen en casa? ¡Uf! Son un montón. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 6.000 culturas. Increíble, ¿no? Aprendimos también que cada cultura tiene una identidad, cuyos elementos básicos son su lengua, su religión y su historia. Y que existen también dos posibles posturas ante el encuentro de dos culturas diferentes. Primero, la postura de jerarquía, en la que se establece una relación de dominación de una sobre la otra. Y dos, la postura de aceptación, en la que se da un proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento. Obvio que la postura 2 es la que todos deberíamos desear, ¿no les parece? Hola Yeremis, ¿cómo estás? Hola Jonathan, un saludo muy especial a las chicas y chicos en sus casas. Justo iba a comenzar con el desarrollo de la pregunta que quedó pendiente la vez pasada. ¿Te apuntas? Claro, justo llamaba para eso. ¿Ustedes ahí en sus casas, listas y listos? Tengan sus respuestas a la mano, no lo olviden. Y la pregunta era, ¿qué casos de discriminación conocen o han vivido tus padres o abuelos? Yo tengo la respuesta de una prima, aprovechando que hablé con ella la otra vez. Tu prima que vino a Lima de la Sierra a estudiar. Una vez me contaste de ella, ¿cómo está? Ella está muy bien ahora, pero hace unos años, cuando vino por primera vez de la Sierra, me contó que la pasó muy mal. Por ejemplo, cuando tenía que exponer frente a su clase, algunos se burlaban de su forma de hablar. ¿Cómo así? Todos pensaban que mi prima hablaba el castellano mal, o sea, de manera incorrecta, por no ser el castellano limeño. El profesor tenía que intervenir constantemente para frenar el bullying. ¡Qué abusivos! Yo la hubiera defendido. Ahora ya sé que así debe ser. La situación para ella se volvió tan insoportable que empezó a imitar la forma de hablar del castellano de Lima y empezó a hablar como limeña, digamos, solo para que la dejen de molestar. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué? O sea que poco a poco fue perdiendo su propia identidad. Lamentablemente, pero ahora que es más consciente de eso, algunas palabras las ha vuelto a decir como antes. ¡Qué bien! En mi caso, en el programa pasado, conté de las actividades artísticas que hemos organizado en mi barrio, cuando le tocó el turno a los Vilca. Tus vecinos no los aplaudieron, ¿no? ¿Así fue? Sí, ¿se acuerdan de cuál fue la presentación de los Vilca? Los Vilca bailaron un huayno. Sí, y me quedé pensando en eso que dijiste, que no debemos ser indiferentes ante los actos discriminatorios que cometen los demás. ¿Hablaste con tus vecinos? No, aún no. Primero decidí hablar con la familia Vilca. Quería saber cómo se estaban sintiendo después de todo lo que pasó. ¿Qué te dijeron? Hablamos un buen rato. Me contaron cómo fueron sus primeros días en Lima, cuando llegaron de la sierra.
Ellos, al igual que tu prima, son migrantes andinos y vinieron a buscar otras oportunidades de trabajo. Claro, muchos vienen no porque quieran, sino porque sus condiciones de vida en provincia no son las mejores, o migraron hace muchos años, huyendo del terrorismo. Sí, pues el señor Vilca consiguió rápidamente trabajo de mesero en un restaurante, y todo iba bien. Hasta que un día se dio con una ingrata sorpresa. A él y a otro mesero, que era también migrante, les pagaban menos. ¿Acaso trabajaban menos? Todos los meseros hacían lo mismo. ¿Por qué unos recibían más que otros? ¡Tremenda injusticia! Ahora, la familia Vilca tiene una tienda de abarrotes. Les va bien, pero cuánta discriminación sufrieron. Ese trato discriminatorio debe parar. Para que eso suceda, todos debemos de tomar acción ante esos tratos injustos. Por eso, el reto que tenemos que cumplir será escribir un artículo de opinión sobre la diversidad cultural en nuestro país. Pero primero debemos informarnos sobre el tema. Yo te voy dejando, Jonathan, que prometí ayudar a mi mamá con unas cosas, pero veré el programa mientras le ayudo para informarme también. Ya, pero antes, ¿qué tal bailo? Los Vilca me recomendaron con un familiar suyo para que me dé clases por internet. Y... bueno, yo diría que como bailarín eres un buen conductor. No está mal, pero sigue con tus clases. ¡Chao! bueno, recién he comenzado con mi aprendizaje. Ya iré mejorando. Pero ahora vamos a repasar la ruta que nuestra profesora elaboró. El texto que leímos fue la primera parte de ¿qué es la diversidad cultural? Coloqué el visto en verde o el check verde para indicar que ya lo leímos. Sugiero que elaboren un organizador parecido para que tengan claro qué es lo que veremos en cada programa. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. En el siguiente programa planificaremos y elaboraremos la primera versión de nuestro artículo de opinión sobre la diversidad cultural en nuestro país. Y en el programa subsiguiente escribiremos su versión final. Creo que es momento de buscar el apoyo de la profesora. Ustedes en casa saquen lápiz y papel que comenzamos con fuerza. Hola, Jonathan. Muy buenas tardes, profesora. Un saludo para ti y para todas y todos en sus casas. Espero que se encuentren bien, sobre todo con la energía necesaria para seguir trabajando lo que han venido haciendo. Se cumplió con el reto de responder a la pregunta sobre si algún abuelo, padre o madre conoce o vivió algún caso de discriminación. Yaremis, por ejemplo, nos contó sobre una prima que pasó por una penosa situación. Yo también recordé el caso de mis vecinos, los Vilca. Lo alcancé a ver. Ambos casos estuvieron muy interesantes. Pero me gustaría recordar brevemente el caso de la prima de Yaremis, migrante andina que vino a estudiar a Lima y que se vio obligada a cambiar su forma de hablar para que dejen de burlarse de ella. La mayoría de migrantes que se sienten discriminados, como bien dijo Yaremis, optan por cambiar su identidad por otra para ser aceptados. No porque tengan vergüenza de sus orígenes tan valiosos, sino porque les es más fácil hacerlo para ser aceptados de manera más rápida. Pero ahí todo el Perú pierde, porque se va perdiendo la identidad de un pueblo. Así es. A ese proceso se le llama alienación. Esto es, la pérdida de la propia identidad. ¡Qué palabra para más interesante! Primera vez que la escucho. Creo que la debería registrar en mis apuntes. Profesora, ¿eso ocurre también en otros países? Sí, la alienación sucede en todo el mundo y no debería pasar, pues la identidad es lo más preciado que una persona puede tener. Tenemos que querernos y aceptarnos tal cual somos. Así es, profesora. Muy bien, dicho esto, empecemos. Vamos a continuar con la lectura del programa de la otra vez. Esta lectura, como bien saben, nos servirá de insumo para poder cumplir después con nuestro reto final. Escribir un artículo de opinión, valorando la diversidad cultural existente en el Perú. ¿Manos a la obra? Antes de comenzar, vamos a un corte comercial, ¿le parece? Para arrancar con todo.
Por supuesto, todos en casa estén atentas y atentos para cuando regresemos. ¿Necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. ¡Ya regresamos! ¡Vamos con todo! Empecemos entonces con la segunda parte de la lectura del texto. ¿Qué es la diversidad cultural? Recuerden en casa que la lectura es una actividad que requiere de mucha concentración. Por ello, sugiero su mayor atención. También recuerden que los apuntes son muy importantes para fijar las ideas principales y las palabras o expresiones cuyo significado desconocemos. Comienzo a leer. La diversidad cultural en América Latina siempre fue evidente desde los primeros contactos entre los grupos de los pobladores originarios del continente y luego con el proceso de conquista española. Durante este periodo, la diversidad se manifestó, por ejemplo, a través de los llamados sincretismos religiosos entre la religión católica, las religiones indígenas y las que llegaron desde África con la esclavitud, en donde los santos cristianos eran al mismo tiempo representaciones de divinidades africanas e indígenas, ambas superpuestas y complementarias. Hoy en día la diversidad cultural de América Latina abarca, además, a nuevas culturas con las cuales no se mantuvo contacto tradicionalmente, pero que han permeado ciertos aspectos de cada cultura como la estética, la comida o la religión. Tal es el caso de la influencia del mundo oriental o de la vida norteamericana en la vida diaria, influencia que muchas veces tiene un impacto mucho mayor de lo que parece evidente a primera vista. Se podrán dar cuenta de que la diversidad cultural data de hace muchísimos años. De acuerdo con el autor, ¿desde cuándo se presenta? Desde antes de la llegada de los españoles a nuestro país. El texto lo dice, porque señala que la diversidad cultural se origina desde los primeros contactos entre los grupos de los pobladores originarios del continente y luego con el proceso de conquista española. Muy bien. Hay preguntas cuyas respuestas las podemos hallar fácilmente en el texto. Profesora, al haber tanta diversidad de culturas, ¿existía también la discriminación entre unas y otras? Podría decirse que, en aquellos tiempos, los actos de discriminación se traducían en intensas luchas de dominación y conquista de territorios. En ese sentido, quizás la discriminación existía. Siento que estoy aprendiendo mucho. Espero que también sientan lo mismo las chicas y chicos que están en sus casas. Una pregunta, Jonathan. ¿Qué crees que significa durante este periodo la diversidad se manifestó, por ejemplo, a través de los llamados sincretismos religiosos? Para contestarle la pregunta necesito ver nuevamente el texto, porque si no, no voy a poder contestarle. Adelante. El fragmento se encuentra en el primer párrafo. Entiendo que esa diversidad se manifestaba en las distintas religiones que existían, ¿no? ¿Entre qué religiones? ¿Puedes ubicarlas y mencionarlas? Entre la católica, las indígenas y las de África. Bien. ¿Todas y todos en casa obtuvieron la misma respuesta? Hay una palabra clave ahí, sincretismo. ¿A qué se refiere? ¿Podría intentar inferir su significado por el contexto? A ver, ¿cómo lo harías? Reviso las frases u oraciones que están alrededor de la palabra sincretismo e intento hallar el significado que la palabra podría tener. Tu procedimiento es el adecuado. Utilizando ese proceso, ¿qué significaría la palabra sincretismo? Al revisar las palabras y oraciones alrededor del término sincretismo, pienso que puede significar algo así como unión, mezcla. ¿Y entre quiénes se daría esa unión si estamos hablando de sincretismo religioso? Pues, ¿entre religiones? Así es. ¿Y en qué te basas para afirmar qué significa unión o mezcla?
en que luego, en el mismo párrafo, se menciona que los santos cristianos eran al mismo tiempo representaciones de divinidades africanas e indígenas, ambas superpuestas y complementarias. La palabra complementarias me da la idea de unión o mezcla. Muy bien, Jonathan. ¿Ves cómo puedes llegar a aproximarte al significado de un término a partir del contexto y sin necesidad de diccionario? De todas formas, vamos a precisar aún más eso. Lo leo. Sincretismo se refiere al proceso por el cual dos tradiciones diferentes que se ven obligadas, por alguna circunstancia histórica, a vivir juntas durante un periodo prolongado de tiempo, experimentan una asimilación gradual de la cultura y elementos del otro, lo que resulta en una expresión cultural nueva y única, formada a partir de la mezcla de ambos. O sea que entre estas distintas religiones hubo una fusión. Sí, es una forma de explicarlo. Hubo una fusión, sobre todo en el periodo de la conquista, entre la religión católica traída por los españoles y la cosmovisión andina de los incas. ¿Y cómo crees que esa fusión ha influido en la actualidad? Pues hoy vemos que en muchos lugares del Perú se mantiene la costumbre del pago a la tierra, o la Pachamama, y a la vez se realizan rezos católicos. Eso es justamente el sincretismo religioso al que se refiere el texto. Siguiendo con el segundo párrafo, hay culturas que han influido en América Latina, en estética, comida o religión. ¿Cuál dirías que es la cultura con mayor influencia en la nuestra? Yo creo que la cultura estadounidense, ¿no? El inglés está presente en todo, hasta en los nombres de establecimientos comerciales o de las personas, por ejemplo. Así es. Incluso en nuestro vocabulario existen palabras de origen inglés, como guachimán, que proviene de las palabras watch y man, y que significan mirar y hombre, respectivamente. Es una palabra muy usada en el lenguaje coloquial. También hay una muy común en estos tiempos de distanciamiento social: delivery. Sí, muy buen aporte. Delivery, que viene a ser entrega a domicilio. También hay una gran colonia china en nuestro país. ¿En qué crees que ha influido? En nuestra gastronomía. Claro, el chifa es el tipo de comida preparada a la peruana y con insumos de procedencia china. Podríamos seguir enumerando las diferentes culturas que han influido e influyen en la nuestra, como la italiana, la japonesa. Son muchas en verdad. Profesora, ¿por qué no me manda una pizza por delivery? ¿Qué dice? Para ver cómo el lenguaje se traslada a la realidad. Muy ingenioso, Jonathan, pero estamos en hora de estudio, no de comer. Yo sé, solo era un ejemplo que estaba poniendo para que todas y todos aprendamos en casa. Sigamos entonces, Jonathan. A partir de estos párrafos que hemos leído hasta el momento, ¿podrías decirme cómo se manifiesta la diversidad cultural? Todas y todos en casa, ¿qué dicen? Lo que he podido entender es que la diversidad cultural en nuestro país se manifiesta en la fusión de aspectos como la religión, la comida, las costumbres, y eso se ha dado desde hace siglos, incluso desde antes de la llegada de los españoles. Me parece un buen resumen de estos párrafos. Y ustedes en sus casas, ¿se dan cuenta de que entre las culturas se dan cambios enriquecedores? Esto es algo muy positivo. Recuérdenlo al momento de escribir su artículo. Pasemos ahora a la segunda parte de la lectura. Lo leo, profesora. Por otro lado, el hecho de que cada persona y grupo humano sea diferente entre sí es el punto de unión que encontramos en medio de la diversidad. Lo que realmente une a los seres humanos es su capacidad de distinguirse de los demás, de establecer sus propias visiones del mundo. Y es esta capacidad la que tienen en común todos los grupos y todas las personas. Cada persona es diferente a otra en algunos aspectos y al mismo tiempo es semejante en otros. Y el lograr establecer dónde están los puntos de unión y dónde se encuentran las diferencias es fundamental para poder establecer diálogos fructíferos.
La diversidad cultural implica, entonces, aceptar y reconocer nuestros propios sesgos, el origen diverso de lo que constituye nuestra forma de percibir el mundo y el ser capaces de ver este mismo proceso en los demás. A partir de este reconocimiento, se deben establecer espacios de diálogo donde se incluya lo que nos diferencia y lo que nos une, para poder generar objetivos comunes que beneficien a todos e integren las diferentes formas de entender el entorno y vivir la vida. Dime, Jonathan, en el primer párrafo, ¿dónde crees que se halle la idea principal? Puede estar en la última oración. Cada persona es diferente a otra en algunos aspectos y, al mismo tiempo, es semejante en otros. Y el lograr establecer dónde están los puntos de unión y dónde se encuentran las diferencias es fundamental para poder establecer diálogos fructíferos. ¿A qué hace referencia el párrafo? A la importancia de ser diferentes o iguales a la vez. Somos diferentes porque cada quien tiene su personalidad determinada. Y somos iguales porque todos merecemos respeto y tolerancia. En esa diferencia tenemos que encontrar los puntos en común que enriquezcan a ambas partes, ¿verdad? Exacto. ¿En qué parte del texto apoyas esta idea? En el siguiente párrafo hay una parte que dice que debemos establecer espacios de diálogo para el bien común. Bueno, eso lo digo en mis propias palabras. ¿Ustedes consideran en casa que actualmente se puede decir que existen esos espacios de diálogo en nuestro país? Yo opino que sí, porque escucho cada vez más en la televisión o leo en internet de jornadas de reflexión y conversatorios sobre el tema de la diversidad cultural. Es un mensaje de Yaremis. Ella piensa que no, porque si así fuera, no seguiríamos viendo situaciones como la que pasaron los vecinos Vilca, o lo que sucede con muchas personas que son discriminadas día a día por su color de piel, idioma, costumbres. Me parece muy bien que, siendo amigos, Yaremis y tú, cada uno tenga una opinión propia. De eso se trata cuando las preguntas se orientan a pedirle su opinión. Cada uno puede expresar la suya, justificándola con las razones que consideren adecuadas. Muy bien. Ahora, sinteticemos. ¿Qué hemos hecho hoy? Leímos la segunda parte del texto titulado ¿Qué es la diversidad cultural? El objetivo de la lectura fue obtener información precisa y relevante, con el fin de... Pues la lectura nos servirá como fuente de información para redactar nuestro artículo de opinión. Y en el artículo de opinión valoraremos la diversidad cultural peruana y lo escribiremos para responder ¿de qué modo podemos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre cada una de nosotras y nosotros en este país a partir de nuestra diversidad? Es necesario que nos informemos respecto al tema, sobre sus posibles causas y consecuencias. Ya saben en casa, hagan anotaciones sobre lo leído. Estas ideas son muy valiosas para que a nuestro artículo no le falte nada. Pueden agregar algunas otras ideas también. Conversen en casa sobre los puntos que hemos visto hoy, sobre actos discriminatorios, si han sido víctimas o cómplices, o incluso victimarios. Nunca es tarde para recapacitar sobre nuestros actos. Profesora, antes de que se vaya, la necesitamos para resolver algunas dudas. Aquí estoy para ustedes. Hola, soy Luciana Alarcón de la región Lima. La diversidad cultural de un país es siempre motivo de discriminación entre quienes tienen costumbres diferentes. La diversidad cultural de un país no debe ser un elemento de desunión o discriminación entre las personas. Por el contrario, debería ser motivo para enriquecer nuestra cultura. Hay países que también tienen una gran diversidad cultural y que utilizan eso como lo que es, un motivo para sentirse orgullosos de sus orígenes y de sus múltiples identidades. Es un elemento de progreso entre las naciones que los conforman. Un ejemplo es España, que posee varias comunidades con culturas e idiomas distintos, y cada una valora su región y a la vez aportan para el progreso del país.
Hola, soy Alexis de la región Lima. Los textos siempre nos representan relaciones de causa y efecto entre las ideas, como la que hemos leído hoy. No siempre es así. Las relaciones lógicas que se pueden presentar entre las ideas son de diversa índole. Una de ellas es la causalidad, como el texto que hemos analizado hoy. Pero las ideas pueden tener diversa relación entre ellas. Por ejemplo, de contraste, de consecuencia o de ejemplificación, entre otras. Hola, mi nombre es Joan de la región Arequipa y mi pregunta es, ¿cómo puedo complementar la información obtenida de mis lecturas? Siempre es aconsejable complementar. No nos quedemos con un solo insumo, sino busquemos más variedad. Mi lectura puede ser complementada con algún material audiovisual, por ejemplo, un video de una entrevista a una personalidad entendida en temas sociales o una nota periodística en algún periódico o revista. Podemos hacer nosotros mismos entrevistas entre las personas de nuestra comunidad para recoger sus opiniones sobre este problema. El tiempo se ha pasado volando. Y eso es porque hemos estado leyendo sobre un tema muy importante, la diversidad cultural. El día de hoy hemos continuado leyendo el texto que iniciamos en el programa de la vez pasada, para de esa manera tener mayor información sobre el tema, y así poder cumplir con el reto al término de estas 2 semanas, que es redactar un artículo de opinión sobre la diversidad cultural peruana. En el siguiente programa iniciaremos el trabajo de planificación y redacción de nuestro artículo de opinión. Y, como no podía ser de otra manera, nos despedimos dejándote un reto que puedes cumplir con el apoyo de tu familia. Te invitamos a que pienses en aquellas personas que has conocido y que tienen costumbres diferentes a la tuya, de modo que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera han influido en tu vida? Recuerden registrar su trabajo en su cuaderno o en hojas de reuso y guarden